Hola, mi nombre es David Dayana Espinel Jaimes y hoy les vengo a hablar de la unidad 6 que habla sobre el análisis de la película Un Viernes de Locos y sobre unas preguntas de interrogancia. Entonces, el análisis de la película Un Viernes de Locos respecto a la adolescencia, pues el papel importante del padre de familia juega un crecimiento fundamental en la parte del desarrollo del adolescente, ya que las distintas aspiraciones de las que conforma el desempeño adolescente se ven muchas veces minimizadas por la falta de comprensión de los adultos o de los padres. Es de vital importancia el mantener una comunicación clara, franca y honesta y oportuna para poder lograr un entendimiento que no solo permita, sino que impulse el desarrollo del adolescente. Entonces, en este caso, podíamos ver que tanto las aspiraciones de la adolescente, pues muchas veces no le gustaban a la mamá porque no se ponía a preguntarle o a hablar con ella si le gustaba o no, simplemente juzgaba por la primera vista. Y pues también la parte de la madre, pues también es una parte fundamental, puesto que si le crea esa confianza al adolescente, pues él le va a permitir que el adolescente o el hijo se abra y pues pueda permitir una comunicación mejor y poder orientarle en los problemas que ella a medida que va creciendo en su pubertad o en sus problemas de adolescentes, pues se los puede ir mejorando y no llegar a cometer un error o una circunstancia que más adelante se arrepienta. Entonces, ¿por qué la adolescencia es un constructo social? Entonces, la adolescencia es una construcción social. En las sociedades preindustriales no existía dicho concepto, en ellas se consideraba que los niños eran adultos cuando maduraban físicamente o empezaban el aprendizaje de una vocación. Recientemente, en el siglo XX, esta adolescencia fue definida como una etapa diferente de la vida en el mundo occidental. En la actualidad se ha convertido en un fenómeno global, sí, que aunque pueda adoptar distintas formas en diferentes culturas, pues casi todo el mundo le da la entrada a la adultez que insuma más tiempo y es menos clara que en el pasado. Entonces, la pubertad empieza más temprano que antes y el ingreso a una vocación ocurre más tarde y a menudo requiere periodos más largos de educación o entrenamiento vocacional como preparación para las responsabilidades adultas. El matrimonio, con las responsabilidades que implica, también suele ocurrir más tarde. Los adolescentes pasan buena parte de su tiempo en su propio mundo, separándose del mundo de los adultos. Entonces, lo que va a permitir es que esta construcción social, a medida de que el adolescente se vaya guiando por ese ambiente social, pues él va a permitir conocer varias etapas, como ya mencionadas, como por ejemplo lo del matrimonio, o ya sea en la parte laboral, pues va a ir conociendo más a fondo todo eso que lo va a ir a beneficiar más a futuro. Entonces ahí es una parte importante que mediante cómo estemos en la construcción social con diferentes personas, pues también puede ir adquiriendo cómo iremos en un futuro. Entonces ya les explicaré más adelante de esto. Entonces, ¿por qué la adolescencia es una época de oportunidades y riesgos? La adolescencia ofrece oportunidades para crecer, no solo en relación con las dimensiones físicas, sino también en la competencia cognitiva y social, la autonomía, la autoestima y la intimidad. También los jóvenes tienen relaciones de apoyo con los padres, la escuela y la comunidad tienden a desarrollarse de una manera saludable y positiva.
Sin embargo, los adolescentes se enfrentan peligros en los aspectos físicos y mentales por algunas circunstancias como lo es accidentes o homicidios o suicidios, ¿sí? Esa parte sería algunas causas de este riesgo por algunos, por ejemplo, la parte del homicidio, suicidio, muchas veces por cómo es el ambiente o el entorno social de ellos. Si el ambiente o entorno social de ellos es malo, pues ellos pueden aislarse o pretender estar en ese entorno de suicidio o homicidio, ¿sí? Puesto que de pronto sus padres no los escuchan o tienen muchos problemas como padres en drogadicción, alcoholismo, entonces muchas veces si no son escuchados, pues pueden tener ese vacío o ese problema que no se les puede resolver. Y muchas de las oportunidades pues pueden ser definidas conforme a, como dice aquí, en la competencia cognitiva y social, de cómo se relacionen con el mundo social y también cómo lleven ideas o ideales en diferentes ambientes que le puedan permitirse desarrollarse, como es, por ejemplo, una carrera universitaria o ya sea un deporte que les guste o una ambición que ellos les guste. Entonces, es muy importante que ellos puedan evitar las conductas de riesgo para que la posibilidad de los jóvenes pues salga con una buena salud física y mental. Ya que sabemos que la salud no solo es estar bien físicamente, ¿sí? Como tal, estar sano, sino también implica estar bien de salud mentalmente en estos aspectos psicológicos que muchas veces nos pueden afectar nuestros problemas familiares, sociales, entre otros. Entonces, ¿qué cambios existen a nivel físico, cognitivo, psicológico y social durante la adolescencia? Entonces, lo que es los cambios físicos en la pubertad son la aceleración y desaceleración del crecimiento. También está lo que tenemos cambios de la composición corporal con el desarrollo de órganos y sistemas, una adquisición de la masa ósea, así como la maduración sexual, gonadas, órganos reproductores y caracteres sexuales secundarios. Los objetivos psicosociales a conseguir durante la adolescencia son adquirir la independencia, la aceptación de la imagen corporal, establecer relaciones con los amigos y lograr la identidad. Por ejemplo, digamos, en el análisis de la película Un Viernes de Locos, podemos decir que en los cambios físicos que podíamos ver ahí, pues eran como tal el variar que de pronto ya la madre la creía como su niña, ¿sí? Pero en el sentido ya, pues ella ya era una adolescente que ya había tenido una maduración sexual y eso lo podíamos ver cuando le gustaba el muchacho, ¿sí? En ese aspecto, pues ya estaba madurando sexualmente y produciéndole un gusto hacia el contrario género. En los objetivos psicosociales podemos ver que ella ya está estableciendo una imagen corporal o una relación con los amigos en el sentido de que le gustara la música, ¿sí? Porque ella ya estaba creando hacía parte de una banda. Entonces ya tenía como tal ir lograr un objetivo que era ser en un futuro una buena cantante o una buena compositora con respecto a lo de la guitarra. Entonces, en estos cambios se viven situaciones como la renuncia a la dependencia de los padres, la búsqueda de la autonomía e independencia, el cuestionamiento de la autoridad de las personas adultas, el interés por tener amistades y la importancia de pertenecer a un grupo de amigos o amigas. Podemos ver en la película que ella renuncia un poco a la parte de la dependencia de la madre, puesto que ella ve que la madre no la apoyaba. Entonces lo que va a hacer el adolescente pues es
tomar sus propias riendas o sus propias medidas y pues mirar sus ambiciones o sus objetivos y mirar qué puede hacer con ellos y cómo puede llegar a ir hacia ellos. Entonces, mucha de este interés, ¿sí? O esta aceptación empieza por lo que es la parte de nuestros padres y cómo puede llegar a afectar esta parte. Entonces, también vemos los cambios cognitivos o mentales de la adolescencia temprana. Estos son menos fáciles de observar, pero pueden ser dramáticos como los cambios físicos y los cambios psicosociales. Entonces, durante la adolescencia, la mayoría de los jóvenes avanzan dramáticamente en la forma en que piensan, razonan y aprenden. Los niños pequeños necesitan ver y tocar las cosas para convencerse de que son reales. Pero durante los primeros años de la adolescencia, los niños mejoran su capacidad de pensar sobre ideas y cosas que no pueden ver ni tocar. Esto puede ser, por ejemplo, digamos, las personas que de pronto creen en Dios o tienen una religión, pues muchas veces un niño puede estar como dudando tal vez porque no puede ver o pensar o tal vez no puede llegar a entender cómo funciona esto, pero un adolescente pues ya va a tener unas ideas más claras y ya va a tener un punto a favor o un punto negativo si ya quiere creer o no quiere creer, puesto que puede ya idealizar si lo ve o no ve, o si puede creer en que existe un Dios o no existe un Dios. Entonces, ellos pueden razonar mejor para resolver problemas y anticipar las consecuencias o considerar distintos puntos de vista o de acción. Por primera vez, ellos pueden reflexionar sobre lo que pudiera ser en vez de lo que es. Entonces, en este caso, podría ser ya pensar más a fondo en un futuro. En este caso, lo podríamos decir que, por ejemplo, en la vida universitaria, ¿sí? Ya ellos van a pensar qué voy a hacer ya en un futuro. De pronto, cuando somos niños, no vamos a pensar como en ese futuro, sino vamos a estar más enfocados en el juego, en otras actividades como el estudio, pero no vamos a estar más pendientes en lo que nos avecina al futuro. Entonces, un niño de 6 años de edad piensa que una persona que sonríe está feliz y que una persona que llora se siente triste. Un niño de 14 años puede razonar que una persona se siente triste, sonríe para esconder sus sentimientos verdaderos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues que el adolescente va a pensar que cuando de pronto si está sonriendo, de pronto en el fondo puede estar triste, porque pues es para ocultarle a los demás de que no lo vean triste o no se rían o no le pregunten, ¿sí? Pueden ser diferentes factores. Entonces, los cambios cognitivos permiten que los adolescentes puedan aprender del material más avanzado en la escuela. Se sienten más ansiosos por adquirir y aplicar conocimientos nuevos y por considerar una variedad de ideas y opciones. Estos cambios mentales también se aplican a su vida emocional. Por ejemplo, dentro de la familia, la capacidad de razonar puede cambiar en la forma en la que el adolescente habla y actúa frente a sus padres. Puede anticipar las reacciones de sus padres ante lo que expresa o hace y prepara una respuesta o una explicación de antemano. Adicionalmente, estos cambios mentales causan que los adolescentes consideren quiénes son y quiénes quieren llegar a ser, como ya explicaba antes. Este proceso se llama la formación de identidad y es una actividad mayor durante la adolescencia. La mayoría de los adolescentes exploran una variedad de identidades. Entonces, como les decía, pues ya van a definir qué quieren ser, qué quieren lograr hacer, cómo quieren ser y diferentes preguntas que ellos irán haciendo a medida que vayan surgiendo de edad, pues ellos van a mirar diferentes preguntas. La mayoría de los adolescentes exploran una variedad de identidades, adoptan fases que a un padre le parece que cambian constantemente.
De hecho, los adolescentes que no atraviesan este periodo de exploración están más expuestos a problemas psicológicos, especialmente la depresión cuando lleguen a ser adultos. Entonces van a ser esos adolescentes que de pronto más adelante cuando sean adultos, pues como no vivieron ciertas etapas, pues van a llegar tipo, no, es que esta etapa no la viví, yo no fui feliz porque me reprimieron ese motivo, entonces van a ocasionar estos problemas psicológicos o estos vacíos emocionales que más adelante les puede llegar a afectar y pueden llegar a pensar que no han cumplido un objetivo en su vida por solo no cumplir esa parte corta de etapa de su vida. Entonces, al igual que los adultos, con mayor experiencia y madurez cognitiva, pueden batallar con sus diferentes roles o papeles. Los adolescentes batallan para desarrollar un sentido de quiénes son. Comienzan a darse cuenta que juegan diferentes papeles con distintas personas, ya sea hijo o hija, amigo, compañero, alumno, trabajador, entre otros. Los adolescentes podrán pensar más como los adultos, pero todavía carecen de lo que es importante, que sería la experiencia, que es necesaria en la parte de actuar de los adultos. Como resultado, su comportamiento puede no encajar con sus ideas. Por ejemplo, si su hijo puede participar emocionadamente en una caminata para recaudar fondos para rescatar al medio ambiente y al mismo tiempo tirar latas de refresco en la calle mientras camina, puede pasarse toda la noche en el teléfono o en la computadora intercambiando mensajes con un amigo, hablando sobre cómo les cae mal un compañero por ser muy chistoso. Toma tiempo para que los adolescentes y sus padres adapten a todos estos cambios. Entonces, los cambios también pueden ser muy emocionantes, pero le permiten al adolescente ver cómo llegará a ser en el futuro y hacer planes para lograr ser la persona que desea ser. ¿Cómo es el tipo de relación de los adolescentes y sus padres? Es la tercera pregunta. La edad se convierte en un poderoso agente de la vinculación en la adolescencia. Los adolescentes pasan más tiempo y menos con la familia. Sin embargo, los valores fundamentales de la mayoría de ellos permanecen más cercanos de sus padres de lo que en general se da uno cuenta. Incluso cuando los adolescentes se encuentran en sus amigos, compañía e intimidad, buscan en los padres una base segura a partir de la cual puedan probar sus alas de manera muy parecida a lo que hacen los niños pequeños cuando empiezan a explorar un mundo más ancho. Los adolescentes más seguros tienen fuertes de relaciones de apoyo con los padres que están en sintonía con la forma en que los jóvenes se ven a sí mismos y permiten y estimulan sus esfuerzos por lograr la independencia y ofrecen un puerto seguro en tiempos de estrés emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si hay una relación buena con los padres, pues en un momento de estrés o en un momento de que no sepan qué hacer, pues simplemente van a llegar a sus padres y le van a contar la situación y van a tener esa confianza que es una base fundamental en este aspecto. Por ejemplo, en el caso de la película, como la muchacha no tenía confianza con su mamá para contarle del muchacho que le gustaba, pues en muchas ocasiones en la vida real puede ocasionar, por ejemplo, relaciones que sean erróneas o que puedan provocar equivocaciones que no querían, por ejemplo, un embarazo no deseado o enfermedades de la transmisión sexual, o muchas cosas como por ejemplo ya sea bullying en la universidad y muchos diferentes aspectos negativos que a causa de no tener esta comunicación con los padres, ¿sí? O el padre tampoco transmitirle como esa confianza, sino siempre regañarlo o decirle que esto está mal, pues va a crear ese miedo en esos adolescentes o lo van a ver como esa persona revolucionaria que siempre va a estar en contra de sus leyes o de lo que está opinando. Entonces, la idea
siempre al final de la película, pues llegar a una comunicación entre las dos formas y mirar los dos puntos y tener sobre todo un pensamiento racional de qué beneficia al hijo y qué beneficiará a los dos como tal, padre e hijo. También podemos ver como quinta pregunta, cómo es la relación entre los adolescentes y su círculo social. Entonces, el grupo de iguales, que también se llama círculo social o grupo de iguales, pasa a constituir el contexto de socialización preferente en la etapa de la adolescencia, además de convertirse en una importante fuente de apoyo donde puede emplear gran parte de su tiempo libre en grandes pandillas o grandes grupos. Para que el adolescente aprenda a tener buenas relaciones sociales y desarrolle el ajuste social, es necesario que posea unas adecuadas habilidades sociales que permitan expresarse, ayudar, resolver problemas, opinar y a su vez que le favorezcan consolidar un buen autoestima. El contexto social debe ser privilegiado y ofrecer una influencia en experiencias positivas. De esta manera también vamos a garantizar que el adolescente aplique estas habilidades sociales en la universidad, en la familia o en la escuela. Si el adolescente tiene dificultad para relacionarse y establecer un círculo de amistades, pues tiene una dificultad para que sus compañeros lo acepten como tal, y como es si existe un riesgo mayor de que se adopte como comportamientos inadecuados, como es la baja autoestima y un rol que repercuta en un bajo rendimiento escolar o universitario. Por tanto, el desarrollo del adolescente en torno a las normas sociales y a encontrar un grupo social al cual pertenece es fundamental para la buena madurez hacia la etapa de adulto. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si un adolescente no se lleva bien con un círculo social, pues esto va a permitir que más adelante, en un futuro, por ejemplo, en la parte de hablar, si él no es bueno hablando con las personas o relacionándose, pues si le toca, él le gusta una carrera que implique mucho la relación con el círculo social, pues va a tener esos conflictos y va a chocar a la hora de estar ahí apoyándolo, ¿sí? Porque, digamos, si preciso tiene que dar un consejo a una persona y pues él no es bueno en su círculo social porque es tímido, pues no va a dar un paso para ayudar a la persona que necesite, en el sentido, por ejemplo, si estudia psicología, estas personas deben tener un bastante aspecto que es social, ¿sí? Para ayudar a esas diferentes personas con problemas. Entonces, en este caso, sería un problema a futuro muy afectado. O, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, de llegar a afectar o le llegar a beneficiar, como en el caso de un trabajo, si es muy bueno hablando o es muy bueno relacionándose, pues va a crear en un futuro un negocio, ¿sí? Y va a conocer y agregar gente que le pueda beneficiar en ese negocio. Entonces, eso era todo de la parte de la adolescencia. Muchas gracias.